Santo Tomás de Aquino y el milagro del Corpus Christi. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. En la vasta extensión de la Europa medieval, un tiempo marcado por guerras, cruzadas y una búsqueda constante de la verdad, nació un hombre cuya vida y obra serían un faro para la Iglesia católica y para toda la cristiandad. Ese hombre fue Santo Tomás de Aquino, nacido en el año 1225 en Roccasecca, un pequeño pueblo en el reino de Sicilia. Hijo de una familia noble, su vida estuvo destinada desde sus primeros años a un destino diferente al de sus padres, un destino marcado por la búsqueda incansable del conocimiento, la fe profunda y el amor a Dios. Desde niño, Tomás mostró una inteligencia y una serenidad que sorprendían a quienes lo rodeaban. No era un niño común. Mientras otros jugaban o se distraían, él prefería el silencio y la contemplación, escuchando atentamente las lecturas sagradas y aprendiendo los primeros rudimentos del latín y la filosofía. Su educación inicial se dio en los muros de un monasterio benedictino cercano, donde la disciplina y la oración eran el pan cotidiano. Fue allí donde comenzó a desarrollar esa mezcla única de razón y fe que lo haría inmortal. Su familia tenía grandes planes para él. Esperaban que siguiera el camino de la nobleza, que asumiera cargos de poder dentro de la iglesia como abad o incluso obispo, posiciones que les garantizarían prestigio y autoridad. Pero Tomás tenía un llamado diferente. Desde muy joven, sintió una atracción profunda hacia la orden de los predicadores, los dominicos, una congregación que profesaba la pobreza, la predicación y el estudio como caminos para servir a Dios y a los hombres. Esta elección fue motivo de un gran conflicto con su familia. No podían entender cómo un joven tan prometedor, con un linaje noble, podía renunciar a la riqueza y el poder para vivir en pobreza y humildad. Para intentar disuadirlo, lo encarcelaron en una torre de su propio castillo, aislándolo para que abandonara sus ideas y regresara al camino que la familia había diseñado para él. Sin embargo, lejos de quebrantarlo, ese encierro fortaleció su fe y determinación. Tomás pasó ese tiempo meditando, orando y leyendo con mayor fervor, aceptando el sufrimiento como parte del camino que Dios le había trazado. Finalmente, fue liberado y pudo integrarse plenamente a la orden dominicana. Su vida como fraile fue intensa y dedicada. Viajó a importantes centros de estudio como Colonia y París, donde se convirtió en alumno y luego maestro de la más alta escuela teológica y filosófica de su tiempo. Allí, en las universidades, enfrentó debates, cuestionamientos y controversias. Pero su genio consistió en lograr un equilibrio histórico y fundamental, armonizar la razón humana, representada en la filosofía aristotélica, con la revelación divina de la Escritura y la tradición cristiana. Su obra magna, la Summa Theologica, es un compendio monumental que ha guiado a generaciones de teólogos, filósofos y creyentes. En ella, Tomás abordó temas complejos como la existencia de Dios, la naturaleza humana, la moral y, especialmente, el misterio de la Eucaristía. Para él, la Eucaristía no era un símbolo vacío ni una mera ceremonia, sino la presencia real y verdadera de Jesucristo, el cuerpo y la sangre del Señor ofrecidos a los fieles como alimento espiritual y unión con Dios. Es precisamente esta devoción profunda a la Eucaristía la que llevó a Santo Tomás a ser el artífice intelectual y espiritual detrás de la instauración de una de las celebraciones más significativas de la Iglesia Católica, la fiesta del Corpus Christi. Esta fiesta, que honra el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, fue promovida para fortalecer la fe de los creyentes ante las dudas que empezaban a surgir en la Edad Media sobre la realidad de la presencia de Cristo en el sacramento. En aquella época, no eran pocos los sacerdotes y fieles que cuestionaban si realmente Cristo estaba presente en el pan consagrado o si se trataba solo de un símbolo. Este escepticismo preocupaba a la Iglesia, pues amenazaba la base misma de la fe católica. Fue entonces cuando ocurrió un milagro que vendría a confirmar, no solo a los incrédulos, sino a toda la cristiandad, la verdad profunda y sublime del sacramento eucarístico. Para comprender este milagro, debemos trasladarnos a un pequeño pueblo en la actual Bélgica, llamado Bolsena, donde un sacerdote que se encontraba realizando su primera misa se enfrentó a una situación que pondría a prueba su fe y cambiaría la historia para siempre.
Este sacerdote, atormentado por la duda y el temor, vivió una experiencia que trascendió el tiempo y el espacio, una manifestación tangible de lo divino en medio del mundo humano. En la próxima parte de esta historia, exploraremos ese milagro extraordinario, sus implicaciones para la fe católica, y cómo Santo Tomás de Aquino, con su sabiduría y su profunda devoción, supo traducir esta experiencia en poemas y cánticos que todavía resuenan en cada celebración de Corpus Christi. El pequeño pueblo de Bolsena, en el corazón de lo que hoy conocemos como Bélgica, fue escenario de uno de los milagros eucarísticos más emblemáticos de la historia de la Iglesia Católica. Corría el año 1263, y un joven sacerdote llamado Pedro de Praga se encontraba en plena celebración de la misa, realizando lo que sería su primera comunión pública. Su corazón, sin embargo, estaba marcado por la duda y la incertidumbre. A pesar de su formación y su fe, una sombra de temor lo acosaba. ¿Cómo podía estar seguro de la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Esa mañana, al consagrar el pan y el vino, mientras pronunciaba las palabras sagradas «Este es mi cuerpo», el sacerdote sintió una profunda inquietud. Entonces, algo inesperado sucedió. Cuando partió la hostia consagrada para ofrecerla a los fieles, notó que de ella comenzaba a brotar sangre que manchaba el corporal, el paño colocado sobre el altar. El milagro fue visible, tangible y estremecedor. El sacerdote, desconcertado y tembloroso, no sabía qué hacer, pero comprendió que estaba ante una manifestación divina. Corrió hacia el obispo local, mostrando las manchas de sangre que se habían producido durante la misa. La noticia se extendió rápidamente por la región, y pronto llegó a oídos del Papa Urbano IV, quien entonces se encontraba en Roma. El Papa, sabiendo de la gran influencia de Santo Tomás de Aquino, convocó al fraile para que explicara y celebrara el acontecimiento, confiando en que sus palabras podrían dar claridad y fe a todo el pueblo cristiano. Santo Tomás, hombre de profunda sabiduría y fe inquebrantable, vio en este milagro una confirmación de aquello que siempre había defendido, la transubstanciación, el misterio por el cual el pan y el vino se transforman en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, aunque conservan su apariencia física. Movido por la inspiración divina, compuso una serie de himnos y oraciones que aún hoy resuenan en la liturgia, como el Pange Lingua y el Tantum Ergo, que exaltan la presencia real del Señor en la Eucaristía. Además de las composiciones poéticas, Santo Tomás ayudó a establecer la fiesta del Corpus Christi para que se celebrara anualmente, un día dedicado a honrar y venerar este sacramento tan esencial para la fe católica. La creación de esta festividad no solo fortaleció la devoción de los fieles, sino que también sirvió como un escudo contra las dudas y herejías que comenzaban a circular en la época. El milagro de Bolsena y la fiesta del Corpus Christi simbolizan, ante todo, la unión entre la razón y la fe, dos pilares que Santo Tomás siempre sostuvo con firmeza. No se trata de aceptar ciegamente, sino de comprender y experimentar la presencia de Dios en la vida cotidiana, especialmente en el acto de recibir la Eucaristía, que nutre el alma y fortalece el espíritu. Hoy, siglos después, cada vez que los fieles participan en la misa y reciben la comunión, reviven ese misterio vivo que se manifestó en aquel pequeño pueblo y que fue tan elocuentemente defendido por Santo Tomás. La Iglesia continúa celebrando el Corpus Christi con procesiones, cantos y adoración, recordando que el cuerpo de Cristo está presente entre nosotros, alimentándonos y guiándonos en el camino hacia la salvación. Este milagro nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia fe. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en nuestra vida? ¿Somos conscientes del tesoro espiritual que tenemos cada vez que nos acercamos al altar? La historia de Santo Tomás y el milagro de Bolsena son un llamado a renovar nuestra devoción y a dejar que la luz de la verdad ilumine nuestros corazones. En la siguiente parte, profundizaremos en la vida espiritual de Santo Tomás de Aquino, explorando cómo su teología y sus escritos continúan inspirando a millones de creyentes en todo el mundo y cómo su legado se refleja en la devoción moderna al Santísimo Sacramento. Santo Tomás de Aquino no solo fue un brillante filósofo y teólogo, sino también un hombre de profunda espiritualidad que vivió su fe con entrega total. Su vida reflejó una búsqueda constante de la verdad y un amor inquebrantable por Dios, elementos que se entrelazaron para dar forma a una obra que ha trascendido siglos y fronteras, iluminando a generaciones enteras de creyentes. Desde muy joven, Tomás sintió la llamada a unir la razón humana con la fe divina.
Para él, no había contradicción entre el pensamiento lógico y la revelación bíblica. Por el contrario, ambas eran caminos complementarios para llegar a la comprensión de Dios y su plan para la humanidad. Esta visión fue revolucionaria en una época en la que la razón y la fe a menudo parecían enfrentadas. Sus escritos, especialmente la Summa Theologica, reflejan esta síntesis magistral. En ella, aborda temas complejos como la existencia de Dios, la naturaleza del alma, la moralidad y particularmente, el misterio de la Eucaristía. Para Santo Tomás, la Eucaristía es el sacramento supremo, la verdadera presencia de Cristo, un misterio que supera la comprensión humana pero que puede ser aceptado con humildad y fe. Su amor por la Eucaristía no fue solo teórico, lo vivió intensamente. Se cuenta que Santo Tomás tenía una profunda devoción por el Santísimo Sacramento y que en momentos de oración y contemplación experimentaba visiones y éxtasis que fortalecían su fe y su misión. A pesar de ser un hombre de estudio y razón, nunca perdió la dimensión espiritual y mística que envuelve la experiencia cristiana. Además, su contribución a la liturgia es invaluable. Los himnos que escribió para la fiesta del Corpus Christi, como el Pange Lingua y el Tantum Ergo, no son solo obras literarias, sino verdaderos actos de adoración que invitan a los fieles a contemplar el misterio de Cristo presente en la Eucaristía. Estos cantos son utilizados hasta hoy en la liturgia católica, especialmente durante la adoración eucarística y las procesiones, símbolos visibles de una fe viva y celebrada. La instauración de la fiesta del Corpus Christi fue, en gran medida, resultado de la unión entre la experiencia del milagro de Bolsena y la teología de Santo Tomás. El Papa Urbano IV, consciente de la necesidad de fortalecer la fe eucarística, encargó a Tomás la redacción de las oraciones y himnos que acompañarían esta nueva solemnidad. De esta manera, se consolidó un día dedicado exclusivamente a honrar la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados. Este acto no solo tuvo un impacto espiritual, sino también social y cultural. La fiesta del Corpus Christi se convirtió en un evento central para las comunidades cristianas, con procesiones que recorren las calles, cantos que elevan el alma y momentos de adoración que reúnen a todos en torno al misterio de la fe. Esta celebración ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo un pilar fundamental de la vida religiosa católica. La figura de Santo Tomás también nos invita a reflexionar sobre el valor de la inteligencia y la razón en la vida espiritual. En un mundo donde a veces se plantea un enfrentamiento entre ciencia y fe, Tomás es un ejemplo de que ambas pueden y deben caminar juntas. Su vida y obra nos muestran que la búsqueda del conocimiento no aleja de Dios, sino que puede acercarnos más a Él, siempre y cuando se haga con humildad y apertura al misterio divino. En la actualidad, el legado de Santo Tomás está vivo en las enseñanzas de la Iglesia, en las universidades católicas y en la espiritualidad de millones de personas que encuentran en su pensamiento un faro para comprender mejor a Dios y su obra. Su influencia se extiende también a la adoración eucarística, que sigue siendo una práctica fundamental para profundizar la fe y el amor a Cristo sacramentado. Al meditar en la vida de Santo Tomás de Aquino, recordamos que la fe no es una cuestión de sentimientos pasajeros, sino un compromiso profundo con la verdad, la razón y el amor. Él nos enseña que el camino hacia Dios implica esfuerzo, estudio, oración y, sobre todo, una entrega total del corazón. En la próxima parte, exploraremos cómo la fiesta del Corpus Christi se expandió por toda la cristiandad, su impacto en la historia de la Iglesia y la forma en que este milagro y devoción siguen inspirando a los fieles en todo el mundo hoy. La fiesta del Corpus Christi, nacida de la profunda fe de Santo Tomás de Aquino y del milagro de Bolsena, no tardó en extenderse más allá de los límites de aquella pequeña región belga. Fue el Papa Urbano IV quien, con gran visión pastoral, promulgó oficialmente esta celebración en 1264 mediante la bula Transiturus de Hoc Mundo. Así, la Iglesia reconoció y declaró un día especial para honrar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, un sacramento que era, y sigue siendo, el corazón mismo de la vida cristiana. Este nuevo festejo se convirtió rápidamente en una de las solemnidades más importantes del calendario litúrgico. Las comunidades cristianas comenzaron a organizar procesiones solemnes en las que se llevaba la custodia con la hostia consagrada por las calles, acompañado por cantos, rezos y muestras de adoración.
Era un espectáculo profundamente espiritual, pero también un momento de comunión social, donde todos los fieles, sin importar su condición, se reunían para manifestar su fe pública y colectiva. Antes de continuar con el video, sumérgete en el relato completo de la Biblia con claridad, simplicidad y encanto en una única lectura. Con nuestro curso, Estudio Cronológico de la Biblia, descubrirás cada historia en su orden real, entendiendo cómo se conectan los personajes, los hechos y las promesas de Dios. Aprende desde Génesis hasta Apocalipsis de forma fácil, profunda y a tu propio ritmo. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe y comprender la palabra como nunca antes. Escanea el QR code que ves en pantalla o haz clic en el enlace fijado en el primer comentario y comienza hoy mismo este hermoso viaje espiritual. Te esperamos. Estas procesiones del Corpus Christi no solo tenían un carácter religioso, sino que también fueron escenario de expresión artística y cultural. Pintores, escultores, músicos y poetas encontraron inspiración en esta celebración, creando obras que glorificaban la Eucaristía y que enriquecieron el patrimonio espiritual y artístico de Europa. Los himnos de Santo Tomás, especialmente el Pange Lingua, se convirtieron en piezas musicales emblemáticas que aún hoy son interpretadas en iglesias de todo el mundo. La expansión de la fiesta también reflejó el momento histórico en que se vivía. La Edad Media, aunque marcada por conflictos y crisis, fue un tiempo de intensa religiosidad popular. La fe, la esperanza y la búsqueda de sentido llevaban a las personas a abrazar con fervor manifestaciones visibles de lo divino. El Corpus Christi se convirtió en un momento para reafirmar la presencia de Dios en medio del pueblo, especialmente en un contexto donde el conocimiento estaba limitado para muchos y la fe se apoyaba en signos y símbolos. Pero esta celebración no estuvo exenta de desafíos y controversias. A lo largo de los siglos, algunas corrientes críticas y movimientos protestantes cuestionaron la doctrina de la transubstanciación y, por ende, la necesidad de una fiesta dedicada al cuerpo de Cristo. Esto provocó debates teológicos y, en algunos casos, persecuciones, pero también fortaleció el diálogo interno de la Iglesia y la profundización de su doctrina. A pesar de estas dificultades, la fiesta del Corpus Christi sobrevivió y se consolidó. En el Concilio de Trento, en el siglo XVI, la Iglesia reafirmó con firmeza la doctrina de la presencia real en la Eucaristía y alentó la celebración de esta solemnidad como signo visible de la fe católica frente a las críticas externas. La fiesta, lejos de ser una simple tradición, se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual y unidad para la Iglesia. En tiempos modernos, la procesión del Corpus Christi continúa siendo una manifestación vibrante de la fe. En países de América Latina, Europa y otras partes del mundo, millones de fieles participan cada año en estas celebraciones, renovando su compromiso con el misterio eucarístico. La solemnidad invita a la reflexión sobre la importancia del sacrificio de Cristo y su presencia viva en la vida cotidiana. Además, la fiesta es ocasión para que los creyentes recuerden el llamado a vivir la caridad y la fraternidad, valores que se nutren de la comunión con Cristo. No es solo un acto litúrgico, sino también un impulso para transformar el mundo desde el amor y el servicio al prójimo, reflejando el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó. La historia del Corpus Christi nos enseña que los milagros no son solo hechos extraordinarios del pasado, sino signos vivos que iluminan nuestra fe y nos invitan a abrir el corazón. La vida de Santo Tomás de Aquino y su legado son un testimonio de cómo la razón y la fe pueden unirse para revelar los misterios de Dios y fortalecer a la comunidad creyente. En la próxima parte, abordaremos cómo este milagro y la figura de Santo Tomás han influenciado la espiritualidad personal y comunitaria, así como su impacto en la educación y la cultura cristiana contemporánea. La influencia de Santo Tomás de Aquino y del milagro del Corpus Christi trasciende las páginas de la historia para tocar profundamente la espiritualidad personal y comunitaria de millones de creyentes en todo el mundo. Su legado no se limita a un mero acontecimiento o a una festividad, sino que representa un llamado permanente a profundizar en el misterio del amor divino que se revela en la Eucaristía y a vivir esa verdad con autenticidad y entrega. Para muchas personas, la figura de Santo Tomás es un modelo de búsqueda incansable de la verdad. En un mundo que a menudo privilegia lo superficial o lo inmediato, Tomás nos recuerda la importancia del estudio, la reflexión y la oración para alcanzar un conocimiento más profundo no solo de Dios,
sino de nosotros mismos y del propósito de nuestra existencia. Su vida demuestra que la fe no es un salto en la oscuridad, sino una luz que se fortalece cuando se acompaña con la razón y el discernimiento. El milagro del Corpus Christi, por su parte, actúa como un puente entre lo tangible y lo espiritual. La manifestación visible de la sangre en la hostia consagrada no es solo un hecho extraordinario, sino un signo que confirma y fortalece la fe de quienes dudan o atraviesan momentos de incertidumbre. Esta experiencia de lo sobrenatural invita a abrir el corazón a la esperanza y a la confianza en la presencia viva de Cristo en nuestras vidas diarias. En el ámbito comunitario, la celebración del Corpus Christi es un momento de comunión y renovación. Las procesiones, los cantos y las oraciones que acompañan esta festividad no solo honran al sacramento, sino que también unen a las personas en torno a un mismo propósito: reconocer y celebrar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este acto de fe compartida fortalece los lazos de fraternidad y solidaridad, recordándonos que la Iglesia es, ante todo, una comunidad viva y activa llamada a reflejar el amor de Cristo en el mundo. Además, la enseñanza de Santo Tomás ha influenciado profundamente la educación cristiana y la formación teológica. Su método de integrar filosofía y teología sirve como base para muchas instituciones académicas católicas en todo el mundo. Sus escritos son estudiados no solo por su rigor intelectual, sino también por su capacidad para inspirar una fe reflexiva y madura, que dialoga con los desafíos contemporáneos sin perder la esencia del mensaje evangélico. La espiritualidad eucarística promovida por Santo Tomás también ha influido en movimientos de renovación dentro de la Iglesia, que buscan fomentar una adoración más consciente y profunda del Santísimo Sacramento. La práctica de la adoración eucarística, la exposición y la bendición con la custodia, derivan en gran medida del legado teológico y devocional que él ayudó a consolidar. Es importante destacar que el mensaje central que nos deja esta historia es una invitación a vivir la fe no como una rutina o formalidad, sino como una experiencia viva y transformadora. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es una fuente constante de gracia y fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida, un alimento que renueva el espíritu y llena de esperanza el corazón. Para quienes buscan una conexión más profunda con Dios, la reflexión sobre el milagro de Bolsena y la obra de Santo Tomás ofrece un camino para comprender que lo divino puede manifestarse en lo cotidiano, en el simple gesto de recibir la comunión, en la oración silenciosa y en la comunidad de hermanos y hermanas que caminan juntos en la fe. Esta historia nos recuerda que cada celebración del Corpus Christi es también una renovación de nuestro compromiso cristiano, un llamado a vivir con amor, humildad y servicio, reconociendo en el pan consagrado el rostro mismo de Cristo, que se entrega por nosotros. En la próxima parte, analizaremos cómo la teología y la devoción a la Eucaristía influenciaron el arte y la cultura, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad y en la expresión de la fe cristiana. La influencia de Santo Tomás de Aquino y el milagro del Corpus Christi no solo se limitó a la esfera espiritual y teológica, sino que también tuvo un profundo impacto en el arte y la cultura de Occidente. A lo largo de los siglos, la devoción eucarística inspiró a innumerables artistas, músicos y escritores a crear obras que exaltaran la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que acercaran a los fieles a una experiencia más profunda de la fe. Desde las catedrales góticas de Europa, con sus vidrieras y altares dedicados al Santísimo Sacramento, hasta los cuadros y esculturas que representan la Última Cena, la institución de la Eucaristía y milagros eucarísticos como el de Bolsena, el arte sacro se convirtió en un vehículo poderoso para transmitir el misterio y la belleza de la fe cristiana. Cada detalle, cada color, cada forma buscaba elevar el alma y fomentar la contemplación. La música también jugó un papel fundamental en esta expresión artística. Los himnos de Santo Tomás, como el Pange Lingua y el Tantum Ergo, no solo son piezas litúrgicas, sino verdaderas joyas que han sido interpretadas por coros y orquestas durante siglos, creando un ambiente de reverencia y adoración. Estas composiciones musicales ayudaron a fortalecer la devoción eucarística y a hacerla accesible a todos, incluso a aquellos que no podían leer o estudiar teología. Además, la literatura y la poesía sacra se enriquecieron con la inspiración del milagro y la festividad del Corpus Christi. Escritores y teólogos utilizaron estas celebraciones para meditar sobre la presencia de Dios en el mundo y la importancia de la comunión espiritual, invitando a los creyentes a una reflexión profunda sobre su relación personal con Cristo.
Este legado cultural se ha transmitido a través de generaciones, manteniendo viva la devoción eucarística y recordándonos que la fe cristiana es también una experiencia estética, donde la belleza ayuda a revelar lo invisible y lo sagrado. La integración de la razón, la fe y el arte es un testimonio de la visión integral de Santo Tomás, que entendía que Dios se manifiesta en todas las dimensiones de la vida humana. En nuestros días, esta riqueza cultural sigue siendo un recurso valioso para la catequesis, la evangelización y la formación espiritual. Las iglesias, museos y espacios culturales alrededor del mundo conservan y exhiben estas expresiones artísticas, invitándonos a descubrir en ellas un lenguaje universal que habla directamente al corazón. Pero más allá del arte y la cultura, el verdadero legado de Santo Tomás y el milagro del Corpus Christi es la invitación a vivir una fe profunda y comprometida. Nos recuerdan que el misterio de la Eucaristía no es una abstracción lejana, sino una realidad presente y viva que transforma nuestras vidas, nos fortalece en el camino y nos llama a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Este llamado nos desafía a cultivar una relación personal con Cristo, a través de la oración, la participación en la misa y la adoración eucarística, para que nuestra fe no se quede en palabras, sino que se traduzca en acciones concretas de amor y servicio. En la próxima y última parte, reflexionaremos sobre la vigencia del mensaje de Santo Tomás de Aquino y el milagro del Corpus Christi en el mundo actual, y cómo podemos vivir hoy esta devoción con autenticidad y profundidad. Hoy, a más de 7 siglos del milagro de Bolsena y de la vida de Santo Tomás de Aquino, su mensaje sigue siendo profundamente relevante y necesario para nuestra vida de fe. En un mundo que a menudo parece alejado de lo espiritual, que privilegia lo material y lo efímero, la invitación a contemplar el misterio del Corpus Christi es un llamado urgente a reencontrar el sentido profundo de nuestra existencia y la presencia de Dios en medio de nosotros. La fiesta del Corpus Christi nos recuerda que la fe no es un simple ritual, sino una experiencia viva que transforma el corazón y la vida entera. Al participar en la Eucaristía, recibimos al mismo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se entrega por amor a cada uno de nosotros. Esta realidad debería movernos a vivir con gratitud, humildad y compromiso, siendo testimonios del amor divino en nuestras familias, comunidades y en el mundo. El legado de Santo Tomás, que unió la razón con la fe, nos enseña que no debemos temer el conocimiento ni las preguntas, sino acogerlas como parte de nuestro crecimiento espiritual. La fe auténtica se nutre del diálogo, de la reflexión profunda y del encuentro con Dios en la oración y en los sacramentos. Él nos muestra que la luz de la inteligencia puede iluminar el misterio sin apagar la fe. Además, en tiempos donde muchas personas experimentan soledad, tristeza o incertidumbre, la Eucaristía se presenta como un refugio y un alimento que sostiene el alma. El milagro de Bolsena es un recordatorio tangible de que Dios está presente en nuestra vida cotidiana, dispuesto a manifestarse cuando abrimos el corazón con humildad y confianza. La celebración del Corpus Christi es también una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la comunidad cristiana. La procesión, el canto, la adoración pública, son expresiones de unidad y fortaleza en la fe que nos invitan a vivir como hermanos y hermanas, amándonos y sirviéndonos mutuamente. En un mundo dividido, esta comunión visible es un signo de esperanza y reconciliación. En nuestra vida personal, podemos vivir la espiritualidad de Santo Tomás y la devoción al Corpus Christi dedicando tiempo a la oración eucarística, participando activamente en la misa y dejando que el sacramento transforme nuestro ser. Es un llamado a salir de la rutina, a abrirnos a la gracia que nos renueva y nos impulsa a hacer luz en la oscuridad. Que la historia de Santo Tomás de Aquino y el milagro del Corpus Christi nos inspire a profundizar nuestra fe, a confiar en la presencia real de Cristo y a vivir con pasión el misterio que nos sostiene y guía. En cada celebración, en cada gesto de adoración, recordemos que el Señor está verdaderamente con nosotros, hoy y siempre. Así, como lo enseñó Santo Tomás, la unión de la razón, la fe y la experiencia espiritual puede abrirnos a una comprensión más plena de Dios y a una vida más rica en amor y esperanza. Que esta enseñanza sea un faro en nuestro camino, iluminando cada paso hacia la santidad y la entrega total al Señor. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.